Si has visto algún video en este canal antes, entonces sabes que había formas realmente retorcidas de morir en la Edad Media. Así que vamos directo a un tema que las estadísticas me dicen que ustedes, personas enfermas y depravadas, quieren que cubramos. Hoy vamos a viajar en el tiempo y conocer a algunas personas de la Edad Media que tuvieron un destino oscuro y trágico. Bienvenidos a Locura Medieval. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. A finales del siglo XIII, hubo varios levantamientos en la comuna de Laon, en el norte de Francia. Un sábado de febrero de 1295, dos nobles hombres de armas llamados John de Fauconcourt y John de Lanzou tuvieron una fuerte disputa con el vicealcalde de la ciudad, John de Semele. Desafortunadamente, Lanzou le dio un puñetazo en la cara al vicealcalde y ambos hombres fueron golpeados por los sirvientes de Semele. Esperando represalias, huyeron al santuario de la Catedral de Laon, junto con Peter de Fauconcourt, un escribano y hermano de John. Los tres se retiraron a lo que parecía la parte más segura de la iglesia y se les dio un lugar en el campanario abovedado donde pasaron la noche. Para la mañana del domingo, los ciudadanos de Laon, furiosos con el clero por permitir que los hombres se quedaran en la catedral, habían rodeado la iglesia con una gran guardia. Pero los tres hombres se negaron a irse. Así que, mientras se cantaban los maitines, una multitud de hombres armados irrumpió en la catedral. Superaron a la guardia del rey, que estaba allí para defender la iglesia, y entraron al campanario derribando las puertas atrancadas. Aunque el deán intentó detenerlos, los atacantes sacaron a los hombres de armas y al secretario de su refugio. Los cautivos estaban gravemente heridos, y quedó sangre por toda la iglesia, una clara violación de su santidad. Los atacantes los arrastraron por el cabello por las calles, golpeándolos mientras la multitud los seguía, y los tres hombres fueron sometidos a un asalto caótico por cualquiera que quisiera unirse, siendo golpeados, apedreados y atacados con palos y cuchillos. Juan y Pedro de Fauconcourt fueron abandonados en la calle, medio muertos por la golpiza. Juan de Lanzou fue llevado a la cárcel común. Fue torturado y le hicieron cortes en los pies y los tendones. Después de unos días, murió a causa de sus heridas. Doble problema. El delito de traición se tomaba muy en serio en la Edad Media. Una vez declarado culpable del crimen en 1302, el pobre Simon Hanobert, un noble flamenco, fue sentenciado no a uno, sino a dos de los castigos más severos imaginables. Para quebrar a alguien en la rueda, el verdugo ataba al prisionero a una rueda de carreta, con sus extremidades extendidas. Luego le rompía los brazos y las piernas con un objeto pesado a través de los radios para quebrarles las extremidades. Otro método usaba bloques colocados en el suelo para recrear el patrón de la rueda. Los golpes se daban en una progresión lenta desde los pies hacia arriba, rompiendo los huesos uno tras otro. Si tenías suerte, un golpe final en la cabeza o el cuello ponía fin a la miseria, o la rueda era levantada y la víctima quedaba ahí para morir lentamente. Sin embargo, Simón no tuvo mucha suerte. Fue sentenciado a ser quebrado en la rueda y una vez que lo bajaron de ella, hecho un desastre, fue arrastrado y descuartizado. Caballos salvajes. Brunilda de Austrasia fue reina consorte del rey Sigiberto I. Durante un periodo de 70 años, Brunilda gobernó los reinos francos orientales de Austrasia y Borgoña. Famosa por su enemistad con la reina Fredegunda de Neustria, de quien se decía que había ordenado el asesinato de su hermana y su primer esposo, Brunilda gobernó como regente de sus hijos, nietos y bisnieto. Ella aseguró la amistad de Gregorio Magno y Gregorio de Tours, moldeando la cristianización católica de Francia de manera duradera. Sin embargo, finalmente se requirió la fuerza combinada de todos los duques de dos reinos aliados para derrotar a las fuerzas neustrianas. Cuando Brunilda y el joven rey austrasiano fueron finalmente capturados por sus enemigos, el rey fue ejecutado rápidamente. Cita. Entonces el ejército de los francos y burgundios se unió en uno solo, y todos gritaron juntos que la muerte sería lo más apropiado para la malvada Brunilda, incluso en su avanzada vejez. Entonces el rey Clotario ordenó que la subieran a un camello y la llevaran por todo el ejército. Allí fue atada a las patas de caballos salvajes y despedazada miembro por miembro. Finalmente ella murió. Su tumba final fue el fuego. Sus huesos fueron quemados. El pequeño Lord Inulchuk era gobernador de Ortra en el Imperio Joresmita en Asia Central durante el siglo XIII.
Cuando Genghis Khan envió una delegación comercial a la ciudad, Inulchuk ordenó que las mercancías de los comerciantes fueran confiscadas y que ellos fueran ejecutados. No hace falta decir que Genghis no estaba nada contento con esta decisión, ya que matar a un enviado era suficiente para provocar una guerra, pero matar a 450, eso ya era francamente grosero, así que envió a su enorme ejército mongol. Llegaron a las puertas de la ciudad en 1219 y comenzaron su asalto. Inulchuk se retiró al recinto interior con varios cientos de defensores listos para resistir hasta el final. Debido a que los mongoles tenían órdenes de capturar a Inulchuk con vida, el ataque sistemático continuó durante un mes, mientras los guardias de Inulchuk realizaban asaltos suicidas contra los mongoles. Pero no sirvió de nada, y atrapados en los pisos superiores, tuvieron que recurrir a arrancar ladrillos de las paredes para arrojarlos sobre sus atacantes. El asedio terminó con Inulchuk llevado encadenado antes de que la ciudad fuera arrasada. Una fuente afirma que su ejecución consistió en verter plata fundida en sus ojos y oídos, un castigo brutal destinado a reflejar tanto venganza como deshonra. Que quede claro, no te metas con Genghis, un rey digno de corona. El infierno es la primera parte del poema de Dante del siglo XIV, La Divina Comedia. Describe el viaje del propio Dante a través del infierno, guiado por el poeta romano Virgilio. En el canto 33 del poema, la pareja se encuentra con dos pecadores encarcelados juntos en el mismo agujero, con solo sus cabezas visibles. Uno de los hombres, llamado Ogolino, está eternamente masticando la cabeza de su compañero. El relato de Dante sobre el sueño profético de Ogolino y el terrible sufrimiento de los hijos de este hombre es una invención literaria. Sin embargo, el origen de la tragedia, lamentablemente, no lo es. Conde de Donoratico, Ogolino fue un noble italiano, comandante naval y político. En 1288 hubo disturbios en Pisa debido a la escasez de alimentos, y Ogolino mató al sobrino del arzobispo en una escaramuza. El arzobispo denunció a Ogolino como traidor, incitando a los ciudadanos en su contra, y Ogolino, su hijo y sus nietos fueron arrestados y encerrados en la Torre de Muda. En marzo de 1289, el arzobispo se declaró a sí mismo podestá, otorgándose el cargo más alto de la ciudad, y en lugar de que se llevara comida a los prisioneros como de costumbre, ordenó que la torre fuera sellada y que las llaves se arrojaran al río Arno. Los hombres y los niños quedaron condenados a morir lentamente de hambre. Malas acciones durante la Guerra de los 100 Años. En el verano de 1358 hubo un levantamiento campesino que tuvo lugar en el norte de Francia. La rebelión, conocida como la Jacquerie, fue reprimida después de 2 meses de violencia. Las primeras chispas de la revuelta comenzaron en una aldea donde un grupo de campesinos se reunió para discutir su creencia de que los nobles habían abandonado a su rey, Juan II, en la batalla de Poitiers. La fuerza inglesa, bajo Eduardo el Príncipe Negro, posteriormente derrotó a los franceses y capturó al rey francés Juan. El escritor del siglo XIV, Jean Lebel, fue uno de los cronistas que registró algunas de las brutalidades que se cometieron durante la Jacquerie. Él escribió sobre una violencia horrenda, afirmando, cito, «No me atrevería a escribir ni contar sobre sus actos atroces, ni sobre las cosas indecorosas que hicieron a las damas. Entre otros actos indecentes, mataron a un caballero, lo pusieron en un asador y lo asaron mientras su esposa e hijos miraban. Después de que 10 o 12 de ellos violaron a la dama, quisieron obligarlos a comer la carne asada de su padre y esposo». Sean verdaderas o no, las historias de violencia sexual y canibalismo retratan a sus protagonistas como completamente irredimibles. La gente medieval entendía este tipo de simbolismo y cómo se usaba para comunicar un mensaje más amplio. Y no solo los ricos estaban en peligro. Durante otra revuelta en Francia, llevada a cabo por los Chukins, trabajadores y artesanos del sur que estaban bastante molestos por los altos impuestos para pagar la guerra del rey, fue un sacerdote quien tuvo la mala suerte de convertirse en su objetivo. Él estaba, cito, de camino a la curia papal en Roma, y por odio y desconfianza hacia su dignidad eclesiástica, los Chukins le cortaron las puntas de los dedos, le arrancaron la piel del cuerpo con tijeras y luego lo quemaron vivo. Jorge Dosa era un hombre de armas de Transilvania en el reino de Hungría. En los primeros años del siglo XVI, durante el reinado del rey Vladislao II, Jorge lideró una revuelta campesina contra la nobleza. Derrotado en batalla por un ejército de 20.000 en 1514, Jorge fue capturado y sentenciado a la tortura más horrible imaginable. Como quería ser un rey campesino,
Sus captores se burlaron de él sentándolo en un trono de hierro. El asiento fue calentado lentamente. Le colocaron a la fuerza una corona de hierro al rojo vivo y lo obligaron a sostener un cetro ardiente. Después de soportar esto por más de 1 hora, sus torturadores tomaron unas tenazas al rojo vivo y le arrancaron la carne con ellas. Mientras se cantaban himnos de alabanza y los músicos tocaban, un grupo de seguidores de Jorge, que habían estado muriendo de hambre hasta ese momento, fueron obligados a formarse y comer las partes donde las tenazas le habían arrancado la carne. A quienes se negaron los despedazaron hasta matarlos. A quienes obedecieron los dejaron en libertad. Jorge finalmente murió en agonía y lo que quedó de su cuerpo fue descuartizado. Las partes se enviaron a los 4 rincones de Hungría para ser exhibidas como advertencia a cualquier otro posible rebelde. Todo eso y más. Baltasar Gerard nació en el condado de Borgoña, en el este de Francia. En 1580, cuando el rey Felipe de España ofreció una recompensa de 25.000 coronas, un título nobiliario y tierras a quien capturara o matara. Guillermo el Silencioso, el líder de la revuelta holandesa, quien es descrito en El auge de la República Holandesa, de John Motley, como una plaga para toda la cristiandad y el enemigo de la raza humana. Baltasar dio un paso al frente. Desafortunadamente, después de dispararle exitosamente a Guillermo, convirtiendo a Baltasar en la primera persona en asesinar a un jefe de Estado con un arma de fuego portátil, fue capturado. La sentencia pronunciada contra el asesino fue execrable. Primero, fue colgado de un poste y azotado. Luego, sus heridas fueron untadas con miel y trajeron una cabra para que lamiera las heridas con su lengua áspera. Esa primera noche lo dejaron atado de pies y manos, así que dormir fue difícil. Durante los siguientes 3 días, lo colgaron con las manos atadas detrás de la espalda y pesas atadas a los dedos gordos de los pies. Luego, le pusieron zapatos hechos de piel de perro sin curtir. Ya eran demasiado pequeños, pero cuando Gerard fue puesto frente al fuego, los zapatos se encogieron y sus pies quedaron aplastados hasta convertirse en muñones. Una vez que le quitaron los zapatos, la piel medio cocida se desprendió junto con ellos. Le marcaron las axilas, lo vistieron con una camisa empapada en alcohol, le vertieron grasa de tocino hirviendo y finalmente le clavaron clavos entre la carne y las uñas de las manos y los pies. Gerardo fue llevado a ser ejecutado en la plaza del mercado de Delft, ya que, cito, se decretó que la mano derecha de Gerardo debía ser quemada hasta desprenderse con un hierro al rojo vivo, que su carne debía ser arrancada de sus huesos con tenazas en 6 lugares diferentes, que debía ser capturado y destripado vivo, que su corazón debía ser arrancado de su pecho y arrojado a su cara, y que, finalmente, le cortaran la cabeza. Durante la ejecución, se decía que Gerard mostró una fortaleza asombrosa y aunque, cito, lisiado y medio asado al subir al cadalso, sus nervios estaban notablemente calmados. Muchas gracias por ver este episodio de Medieval Madness. Si disfrutaste este video y quieres apoyar el canal, por favor considera suscribirte a nuestro Patreon, donde subimos un video extra cada mes, o a las membresías de YouTube para lo mismo. También tenemos un nivel más alto donde puedes tener tu nombre en pantalla al final de los videos, como estas personas encantadoras que puedes ver ahora. Muchas gracias a todos y como siempre, nos vemos la próxima semana para otro video. ¡Saludos!